Pues bien, saludo a esta hora a la senadora Jael Quiroga. Ella es senadora del Pacto Histórico y además es integrante de la Comisión Segunda del Senado, que se encarga también de temas de política internacional. Senadora, gracias por acompañarnos en Sigue la W. Muchas gracias, Andrea. Un saludo para usted y para la audiencia que nos acompaña y a los colegas que veo que están también en esta reunión. Ya vamos a tener también en este debate a Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, que justamente se fue a Washington con otros colegas, con María Fernanda Cabal, con Paloma Valencia, con Miguel Uribe, para hablar de lo que está sucediendo aquí en Colombia. Y ya lo tengo aquí en línea. Hernán Cadavid, representante, gracias por acompañarnos desde Washington. Bueno, muchas gracias a ustedes y precisamente estamos en esa tarea. Un saludo a la audiencia y por la oportunidad de conversar de estos asuntos. Gracias. Primero que todo, ya vamos a ir al tema de Colombia, pero como lo más reciente es lo que acaba de ocurrir en Venezuela, como nos comentaba nuestra corresponsal, ¿qué opina, senadora Jael Quiroga, de ese ultimátum que da el gobierno de Nicolás Maduro a la oficina de la ONU y Derechos Humanos en Venezuela? Y es que tiene 72 horas para salir del país o para explicar lo que está sucediendo respecto a sus pronunciamientos que para ellos se están inmiscuyendo demasiado en los asuntos internos. Bueno, me parece una equivocación del gobierno. No tengo detalles qué es lo que está ocurriendo allí. No se puede descalificar estos órganos internacionales que nos ayudan a ejercer la democracia en los países. No sabría decir porque no sé por qué circunstancia los echa, si es por lo que dijo algún funcionario, pero en realidad debemos mantener a estos organismos que son tan importantes para ayudarnos en la democracia, a solucionar conflictos internos incluso y a nivel internacional. Sí, y recordemos que esto lo da sobre todo por los pronunciamientos que han hecho respecto al caso de Rocío San Miguel. Y dicen ellos que se ha instrumentalizado la oficina de la ONU de Derechos Humanos en Venezuela. Representante Cadavid, ¿qué opinión le merece esta noticia que nos llega de última hora desde Venezuela? Representante Cadavid, actívenos su audio, por favor. Sí, ya, qué pena. No, absolutamente nada esperable de una dictadura. Es decir, cualquier regla democrática para ellos no existe y lo que no entiendo además es cómo hay democracias que no se pronuncian sobre lo que pasa en Venezuela o gobiernos que dicen defender los derechos humanos como el de Colombia, pero ante la vulneración de garantías de derechos democráticos sobre candidaturas como la de Mariana Corina Machado, sí guardan un silencio absolutamente ridículo y cobarde. Eso es lo que debe pasar, pero de Venezuela y sus decisiones y su régimen no hay nada bueno que esperar, Andrea. Bueno, ahora sí vamos a hablar del tema de Colombia y es que justamente algunos sectores están diciendo hay que poner ciertos límites a la injerencia de CIDH, de OEA, de ONU en lo que ocurre en Colombia, mientras que otros dicen se debe tener en cuenta estos pronunciamientos para que en el caso específico de la elección de fiscal general pues no se retrase y que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión urgente. Hagamos un poco de contexto, mostremos esta comunicación de la CIDH donde decía: Colombia, Corte Suprema de Justicia debe culminar la elección de titular de la Fiscalía General de la Nación sin interferencias. Y a propósito de esto, mostremos este mensaje de las últimas horas del presidente Gustavo Petro, que dijo lo siguiente. Paula, ayúdame a leer este mensaje del presidente. Todos los que excluyen a la CIDH y a la ONU de sus países no solo lo hacen porque no quieren saber de derecho internacional humanitario, sino porque desencadenan dictaduras y genocidios. Son los Videla, Netanyahu y Pinochet de hoy, son los aprendices de Hitler. Senadora Jael Quiroga, ¿quiénes en este momento y en este contexto, en esta realidad colombiana, son los aprendices de Hitler que no quieren que estos organismos pues estén también pendientes de lo que ocurre en Colombia? No, yo creo que excluir a estos organismos es un error. Y es un error, como estaba diciendo. El derecho internacional de los derechos humanos
le sirve a todos los estados para la resolución de conflictos, y todas estas normatividades a nivel internacional han surgido precisamente por eso, para solucionar y para evitar la guerra, los enfrentamientos. Aquí el derecho internacional de los derechos humanos nos ha ayudado. La Carta Democrática Interamericana, que es una carta que se aplica en todo el continente, ha ayudado en varias ocasiones. Nunca se han pronunciado ni ningún país, ni siquiera la OEA, frente a situaciones que hemos vivido en Colombia tan graves de violaciones de derechos humanos en gobiernos anteriores. De manera que esta vez nosotros, yo soy defensora de derechos humanos, soy sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, y aquí nos tuvo que recurrir al sistema interamericano de derechos humanos para poder que se hiciera justicia. Entonces, es importante mantener estos organismos. La idea de este tuit que escribe el presidente Petro es así: no podemos obrar por fuera del derecho internacional de los derechos humanos, porque ¿qué sería de las democracias? ¿Qué sería del ejercicio de los ciudadanos? Es más grave decir lo que dice el otro tuit en respuesta, o no sé si fue primero el de el expresidente Pacho Santos, donde dice que si él fuera presidente en el 2026, pues sacaría a todos estos organismos. Yo creo que Colombia ha sido respetuoso de haber firmado tratados internacionales de derechos humanos que, una vez ratificados, hacen parte del ordenamiento jurídico, son exigibles y demás. Total, tenemos que tener una armonía dentro de las recomendaciones que hacen estas instancias internacionales. Yo, viendo lo que escribe la OEA, el doctor Almagro, y lo que saca la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo que saca también la Comisión Interamericana, yo no veo ninguna intromisión ni nada por el estilo. Recomiendan algo tan elemental acá como que se nombre la fiscal general de la Nación lo más pronto posible, que incluso es un principio de la función pública, la celeridad en los actos administrativos. El hecho de pedirle a la Corte Suprema que lo haga lo más pronto posible, no estamos interfiriendo, no estamos rompiendo la institucionalidad. Es una función administrativa, no es una decisión judicial, es una decisión administrativa, una acción de la Corte Suprema en la que estamos apremiándolos a que nombre fiscal general, a que nombre una de esas mujeres tan importantes en la terna que nos representan a todos. ¿sí? Eso, y le estamos pidiendo es celeridad. Celeridad es lo que se dice de común en todos los comunicados de las instancias internacionales. Bien, senadora Jael Quiroga, del Pacto Histórico Unión Patriótica. Representante Hernán Cadavid, pero entonces, ¿cómo entender que algunos de los copartidarios del Partido Centro Democrático, incluso el ex vicepresidente Francisco Santos, quien fue vicepresidente durante el gobierno de Álvaro Uribe, el jefe natural político del Centro Democrático, diga, por ejemplo, en entrevistas con nuestros colegas de la revista Semana, que si él fuera presidente, pues se me van, toca mandarlas al carajo, refiriéndose, por ejemplo, a la CIDH y a la ONU, pero al mismo tiempo ustedes hoy estén tocando la puerta de uno de estos organismos internacionales, la OEA, para decirles cuál es la realidad de Colombia respecto a la elección del fiscal? ¿No hay ahí como una incongruencia política? Andrea, no,
porque son opiniones del ex vicepresidente y si nosotros no creyéramos o no tuviéramos convicción institucional, no estaríamos acá. Esa, digamos, es la respuesta. Segundo, quien considere que los organismos no deben estar, pues tendrán que, digamos, explicar su postura y hacerse cargo de ello. Nosotros estamos hoy aquí en función de dar a conocer nuestra visión sobre lo que aquí está sucediendo. Y precisamente creemos que estos organismos internacionales tienen que sí ser conscientes, tienen que tener la conciencia precisa de cuáles son sus principios y competencias. Un organismo internacional, llámese como se llame, no puede estar haciendo opiniones de la vida política de los países, ni mucho menos sugiriendo cuál debe ser el camino de una institución legítima y autónoma como es la justicia. Eso es lo primero que hay que decir. Pero si no creyéramos en que ese es un camino, pues no estaríamos haciendo esta visita hoy como la hemos desarrollado entre ayer, hoy y el día de mañana. Entonces, quiero dejar eso de una manera muy precisa. Sí tiene que haber una responsabilidad de quienes integran esas instancias, que evidentemente hay connotación política en ellos. Operan con mayor celeridad cuando se trata de unos sectores políticos o de otros. Cuando le hemos escrito en distintas oportunidades, han sido más escépticos, pero creemos que podemos entender que ellos necesitan también información adicional y es precisamente eso lo que estamos diciendo. Entonces, Andrea, no es exclusión, pero sí es exigirles, invitarlos a que tengan la información precisa, la información detallada y que no sean utilizados por el lobby cercano al gobierno que en los Estados Unidos y ante la CIDH los ponen a presentar ese tipo de planteamientos. Si hablamos de la elección del fiscal general de la Nación, hay que decirle al país que los tiempos del presidente de la República no son los tiempos de la Corte. El tiempo de periodo del señor fiscal anterior terminó apenas el día lunes o martes. Que el presidente de la República haya mandado la terna 200 días antes no obliga a ninguna instancia del Estado, pues mucho menos a la Corte Suprema de Justicia, que es la que lo debe elegir, a que le tenía que elegir fiscal hace 6 o 4 o 3 meses. Lo elige cuando considere. Y termino diciendo esto. Hay antecedentes clarísimos, que no es porque sea Petro y su complejo de persecución, porque según él todo el mundo lo quiere tumbar. En la elección durante la presidencia del gobierno Duque, del presidente Santos, del presidente Uribe, toda la Corte Suprema de Justicia se tomó su tiempo, inclusive en uno de esos retornó una terna y finalmente eligió. Pero aquí no nos vengan a decir que si no operan como quiere el gobierno es porque hay un golpe de Estado. Sí, yo quiero volver con la senadora Jael y preguntarle si el caso fuera contrario y estas organizaciones de derechos humanos salieran a pedir cuidar esa independencia que hoy tiene la Corte en Colombia, ¿cuál sería su reacción frente a ello? No, yo considero que la Corte sí tiene su tiempo. El periodo del fiscal se venció el 12 de febrero. El presidente ha enviado la terna 4 meses antes. No le estamos exigiendo a la Corte Suprema que nombrara inmediatamente el 11 para que el 12 sí no quedara esa vacancia, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que le pedimos es celeridad y tiene su tiempo. Lo que no queremos es que suceda de que pase un año, de que pasen 6 meses y haya ese vacío porque necesitamos que la Fiscalía entre a actuar. Para nadie es un secreto y es público y las instancias internacionales también de derechos humanos y protección conocen la situación en Colombia, conocen realmente un estado de zozobra también, de preocupación por amenazas contra el presidente, judicializaciones de sus familiares, ataques a su familia, a su esposa, un ambiente bastante difícil para todos nosotros. Realmente no crean, esto también duele, ¿verdad? Esa persecución contra el presidente Petro y por lo tanto nosotros necesitamos que la Fiscalía entre a investigar
todos los casos y lo que nos propusimos nosotros en este gobierno de esclarecer todos los hechos de corrupción en este país, de esclarecer las persecuciones sistemáticas, no de este gobierno, sistemáticas contra los defensores de derechos humanos, líderes sociales, los excombatientes. Necesitamos que la Fiscalía actúe. Por eso esta terna de mujeres tan importantes y tan probas, nosotros confiamos en que eso va a suceder, ¿sí? Prontamente, esa elección de esa fiscal para poder actuar en concordancia con otros elementos para superar la impunidad. ¿De qué sacamos nosotros que la UNP les ponga carros y escoltas? Senadora, senadora, quiero, Investigación judicial. sí señora, quiero aprovechar también para ir con el senador Cadavid con el representante Cadavid y preguntarle justamente por esa manipulación que ellos aseguran que el gobierno del presidente Gustavo Petro estaría haciendo con estas organizaciones. Según ustedes, a través de quién o cómo sería esa forma de operar? ¿Cómo es esa manipulación que ustedes denuncian, representante? No, nosotros no hemos hablado en términos expresos de una manipulación. Creemos que quienes están en el exterior componiendo esas instancias, no todos, evidentemente, muchos de estos organismos son colegiados, como la CIDH, por ejemplo, pero es evidente que hay una influencia política en miembros como el relator de la CIDH para Colombia. Es un manifiesto abiertamente político, partidista. Nosotros tuvimos que hacer el reclamo precisamente y por eso estamos acá, para que esas instancias no crean que aquí hay una sola visión, o como dice el dicho de los viejos, por lo menos en mi tierra, que se llora por un solo ojo. No es así. Nosotros no estamos hablando de una manipulación, pero los estamos invitando a una profundización de conceptos. Esto no se puede debatir entre si solo el uribismo y Petro, las élites y los pobres, los ricos y los pobres, los débiles y los poderosos. No, no, no. Aquí hay pronunciamientos de partidos y sectores políticos que nada tienen que ver ni con el centro democrático, ni con la oposición, ni con el uribismo, como por ejemplo el planteamiento que hizo el doctor Humberto de la Calle, que hizo una exigencia de falta de verificación y de criterio por parte de la OEA en lo que había dicho. ¿Lo dijo el uribismo? No, lo dijo Humberto de la Calle. ¿Qué han dicho otras expresiones políticas? ¿Qué han dicho los ex cancilleres de la República de Colombia? Que no fueron solamente del gobierno uribista, y porque esa es la narrativa que siempre utilizan para esto. No, son personas que estuvieron en el servicio exterior y que están diciendo: estos organismos tienen que entender, primero, que son subsidiarios, segundo, que no pueden ingerir en la política, interferir, y tercero, que tienen que tener la información. Y para tener la información estamos acá. Entonces creemos que podemos dar una visión y que debe ser integrada también esa visión a lo que nosotros estamos proponiendo y lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, queremos nosotros, digamos, insistir mucho que no es una invitación al desconocimiento de esas instancias, sino de lo contrario no estuviéramos aquí acudiendo a ellas. Sí, regreso con la senadora Jael Quiroga. Es que este tema está cobrando pues mucha más importancia incluso en la región de lo que pensamos, porque recordemos esa noticia de última hora de lo que está ocurriendo en Venezuela, y es que Nicolás Maduro le da un ultimátum de 72 horas para que salga del país la oficina de la ONU de los derechos humanos, por lo que han considerado una instrumentalización de esta oficina en el caso particular de Rocío San Miguel y de lo referente al gobierno de Nicolás Maduro. Así que esta discusión de qué tanto influencia o injerencia tiene que tener en Colombia la CIDH, organismos internacionales como la OEA, la ONU, pues tiene toda la vigencia. Senadora Jael Quiroga, pero retomando lo que está diciendo el representante Hernán Cadavid, que también se tiene que tener un contexto amplio, y por eso es que ellos llegaron allá donde Luis Almagro a decirle: mire, la realidad también tiene otra arista, tiene otro punto de vista. ¿No cree usted que, como algunos detractores de lo que está sucediendo con la CIDH, la ONU, dicen, pueden tener algo de razón cuando simplemente se muestra una versión de lo que ocurre en Colombia, que particularmente en este momento
pues ha hecho eco lo que ha dicho el embajador Luis Ernesto Vargas ante el mundo, pero no se ha tenido en cuenta esa otra versión de lo que dice, por ejemplo, el Centro Democrático? No, la Comisión Interamericana es una instancia completamente neutral, dijéramos así, en el examen de los países del continente. Eh, por lo menos la Comisión Interamericana. La OEA es un órgano más político, ¿sí? Y en el pasado la OEA no se ha preocupado por gobiernos democráticos en defenderlos. Lo contrario, la OEA del señor Almagro ha estado fustigando gobiernos progresistas en América Latina. De manera que es una sorpresa en este caso que haya atendido nuestro llamado a proteger la institucional y la democracia en este país. Porque lo que dice Almagro exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. Aquí en Colombia se ha creado una otredad negativa frente al presidente y al gobierno de Colombia. Todos saben los intentos también de asesinar a Gustavo Petro en plena campaña. Y luego cuando entra, pues todos los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación están en contra. Todo es de una dimensión inmensa cuando se trata del presidente o del gobierno. De manera que yo creo que debemos mantener esa institucionalidad internacional, que es la única que nos puede ayudar a superar los problemas que tenemos en este país. Ahora, decir que el relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es neutral y que No, no lo es. por favor, que está al lado del presidente o que está al lado del Hernán gobierno. Cadavid, ¿usted quiere intervenir respecto a lo que está diciendo la senadora? No, por supuesto. Es que, mire, Adelante. aquí pudimos evidenciar y le agradezco a la senadora el tema, que me haya hecho el recorderis, porque es que uno de los temas tratados acá en esta visita también es el ataque a la libertad de expresión y de prensa. Es que varios de los escándalos que se le han conocido al gobierno no son por una denuncia de la oposición, sino por una publicación de medios de comunicación. Ahora dirán, sí, los medios de la oposición, los medios de la derecha. No, también medios de comunicación neutrales, personas que no tienen condición política o que inclusive si se quisiera hablar en los términos en que ellos se expresan, serían más de centro izquierda que de otra cosa, y han denunciado la corrupción del gobierno y que han recibido el ataque y el desprestigio. Así que esas son las narrativas que hay que desmontar. Es esa la información que hay que darle a estas instancias. Es que nosotros aquí no estamos hablando de hechos de especulación. Es que aquí no vinimos con una novela a hablarle al mundo. Les estamos presentando inclusive los mismos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia cuando fue la misma Corte ante la desatención y la bajada de tono del presidente de la República cuando dice, no, 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 eso allá no pasó nada. Ellos se quisieron a quedar encerrados porque iban a trabajar más. ¿Quién respondió al otro día? La Corte diciendo, respete, que eso no es lo que sucedió aquí. Aquí hubo un ataque, nos sitiaron. Pero si uno se queda con la tesis de que aquí son los medios los de la persecución, que pobre presidente, que cuidado que es que él no hace nada y que entonces todo lo que hacemos nosotros es lo malo. No puede ser así. Por eso insistimos, Andrea. Lo central no es quien cuenta la historia más duro. Lo central no es quien grita más. Aquí lo central es que los medios internacionales, que las instancias internacionales tengan la capacidad de hacer verificaciones objetivas de los hechos. Eso es lo que queremos. Respecto a esto, senadora Jael Quiroga, dice el representante Hernán Cadavid que tienen que parar ya de decir que solamente son los medios de comunicación quienes están haciendo creer esto, sino que también unos magistrados de estos altos tribunales pues están diciendo, no, es que efectivamente no se le puede bajar el tono a la gravedad de lo que ocurrió. ¿No cree usted que también es muy válido y respetuoso lo que están diciendo los magistrados y no es solamente manipulación de medios de comunicación como en su momento escribió en redes sociales el presidente Petro? No, de acuerdo.
pero también cuál es la verdad ahí en ese punto, porque el general Salamanca estuvo allí, habló con ellos y se llamó a la cordura de personas infiltradas, que los medios de comunicación han sacado esa nota de personas infiltradas que comenzaron a golpear el parqueadero, las puertas del parqueadero de la Corte Suprema. Pero mire, yo celebro que el Centro Democrático haya ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en el momento en que estábamos haciendo las comunicaciones para la OEA, para la CIDH y la misma oficina del alto comisionado que hay en Colombia, que son también testigos de lo que pasa, pues celebro que hayan ido para que los escuchen a ustedes también de lo que han pasado. Es que la CIDH, la Comisión Interamericana y la Corte con más de 20 sentencias contra Colombia por violaciones graves de derechos humanos, pues que los escuche. Me parece muy bien que la senadora Cabal esté en Washington en la Comisión Interamericana y pueda explicar por qué ella dice en este evento que tuvo el 4 de febrero del año pasado, ¿sí?, que a Petro no se le puede dejar que termine estos 4 años de su mandato. Qué bueno esa explicación allá, pero también en Colombia necesitamos que nos esclarezca, que nos explique, porque es que esas manifestaciones tan duras, tan amenazantes, ¿sí?, contra el presidente y contra su gobierno, de exmilitares, ex policías, en fin, contra el gobierno, pues no se lo aguanta nadie, entiendan. Es que incluso emocionalmente es durísimo, realmente, y pierden credibilidad porque no hay una argumentación seria contra él. Que le gusta responder en el Twitter, sí, es la manera de comunicarse, sí, pero que hay una otredad negativa que me asusta a mí como sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica. Hay una otredad contra Petro, contra el gobierno, es claro, es cierto, y eso lo han percibido las instancias internacionales. Claro, nosotros vamos allí hace muchos años. Claro. La Comisión Interamericana tiene una base, un haber de todo lo que ha pasado en este país. O sea, que ellos no es que nos crean a nosotros más que al Centro Democrático, por supuesto, y me alegro que vayan allá, que compartan, que vean que los defensores de derechos humanos o la gente de izquierda, pues no somos los que hemos construido esto. El derecho a ir allá. Y en ese sentido, pues, democracia. me parece, senadora Jael Quiroga, usted como sobreviviente de lo que sucedió tan terrible con la Unión Patriótica, que usted también celebre y respalde esta visita que hacen sus colegas, aunque de orillas políticas distintas del Centro Democrático, y que vayan allá a la OEA para tocar estas puertas, lo celebre, nos parece bien y totalmente democrático. Quiero hacerles una pregunta final, por favor, concretamente, porque ya vamos a ir a Venezuela para conocer toda la noticia de última hora respecto a la decisión de Nicolás Maduro de darle un ultimátum de 72 horas para que la oficina de la ONU de Derechos Humanos salga del país. Pues ella nos va a entregar todos los detalles. Pero una pregunta final, senadora Jael Quiroga, ¿qué le responde a Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, que dicen, si yo fuera presidente se me van, hay que mandar al carajo a entidades como CIDH y otras que él mencionó? ¿Qué le responde? Bueno, menos mal que Pacho Santos no va a ser presidente de Colombia. Eso es una gran alegría que nos da. Ya tuvo su oportunidad y este país lo conoce como una persona bastante ligera de lengua, de manera que no le haremos caso a sus conversaciones, aunque son peligrosas en el sentido de que hay mucha gente radical contra el presidente Petro y podría ser un llamado también, sí, a atentar contra las instancias internacionales que tienen asiento aquí en Colombia. Eso me preocupa.
Senadora Jael Quiroga, del Pacto Histórico e integrante de la Comisión de Política Internacional. Muchas gracias. Y la última pregunta para Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, que está en este momento en Washington y que salió de la reunión con Luis Almagro. ¿Qué les dijo él? Porque él ya había sacado un comunicado diciendo que era importante que la Corte pues eligiera rápidamente a un fiscal general de la Nación después de la reunión que tuvo con Luis Ernesto Vargas, el embajador de Colombia ante este organismo. ¿Qué le dijo él? ¿Cambió de parecer? ¿Va a sacar otro comunicado o qué va a suceder? Andrea, no sabemos si va a pronunciarse, digamos, en esa materia fuimos muy respetuosos de su decisión, pero lo que sí percibí y puedo decir es que le faltaban elementos, precisión, contexto, evidenciar que no estamos ante un inminente golpe ni se quieren interrumpir gobiernos y que las decisiones de la justicia se tienen que hacer respetar por parte de él, de las instancias internacionales ante la amenaza directa que les ha plantado el gobierno en cabeza del presidente Petro. Bien, muchas gracias. Pues quedamos atentos entonces de este pronunciamiento y que les vaya bien en el regreso desde Washington, representante Hernán Cadavid del Centro Democrático. Muchas gracias, Andrea, a la senadora Quiroga, a ustedes, a la audiencia, por supuesto. Muchas gracias. Y Paula, a propósito de lo que ocurre aquí en Colombia, de esta discusión, pues la noticia de última hora nos hace trasladarnos en este momento en vivo a Caracas, Venezuela, con esta noticia de última hora muy importante para la región y también las implicaciones que esto pueda tener. Sí, Andrea, es una noticia muy importante y por eso quiero que a esta hora saludemos a Gabriela. Ella es nuestra corresponsal en Venezuela y nos tiene todos los detalles, Gabriela, sobre ese pronunciamiento que hizo el presidente Nicolás Maduro de darle un ultimátum a la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adelante. Así es, Paula. Andrea, bueno, luego del pronunciamiento que recordamos lo hiciera público el canciller de la República, Iván Gil, pues las reacciones han empezado a darse. Una de ellas, la de la organización no gubernamental Provea, una de las organizaciones más antiguas del país y que es una de las más reconocidas, de hecho, que señala que rechazan la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Venezuela. Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas tanto ante los abusos e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen a diario en el país. Es una de estas reacciones que empiezan a ocurrir luego de conocerse esta suspensión de actividades de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela y además el plazo de 72 horas que se le da a los 13 funcionarios que hacen vida en este país que deben abandonar el país porque este convenio de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado entra en una revisión por aproximadamente 30 días, pero también pues quisiera presentarles un poco lo que pudo haber desencadenado esta decisión, que fue el tuit que colocó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hace 2 días, específicamente refiriéndose al caso de la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien recordemos pues se encuentra detenida desde el pasado viernes. En ese tuit, la Oficina del Alto Comisionado señalaba que seguían con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal. Para hacer un poco el recuento de este caso que ha generado conmoción en el ámbito de los derechos humanos en el país y que ha también suscitado pronunciamientos que van desde los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Amnistía Internacional y precisamente la Oficina del Alto Comisionado. Hay que señalar que la defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel, fue detenida en la madrugada del viernes 9 de febrero. La información se hizo pública el domingo cuando los abogados señalaron que ella había sido abordada por funcionarios del cuerpos de seguridad en el aeropuerto cuando se disponía a salir del país, a un viaje que ya tenía planificado junto a su hija. Hasta ese momento, el gobierno de Nicolás Maduro no se había pronunciado al respecto. El domingo en la tarde, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, señala en un tuit
que ella efectivamente estaba detenida. Sin embargo, el equipo legal y defensores de derechos humanos recorrieron distintos centros de detención del país, específicamente de Caracas, y hablamos además del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que tiene 2 sedes en Caracas, y de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y allí les negaron que Rocío San Miguel estuviese detenida. El lunes en la noche, los abogados introdujeron un recurso de habeas corpus, además, ante los tribunales, porque además en Venezuela lunes y martes fue festivo porque se celebraban los carnavales, el Palacio de Justicia estaba cerrado, aunque había unos tribunales de guardia, pero allí tampoco les indicaron que Rocío San Miguel hubiese sido presentada. Y el lunes en la noche, a eso de casi las 10 de la noche, el fiscal general vuelve a colocar un tuit donde señala que en ese momento se estaba llevando a cabo la audiencia de presentación de Rocío San Miguel. ¿Qué es lo que pasa? Que los abogados privados de la defensora no tuvieron acceso a esa audiencia, a ella se le asignó audiencia pública, lo cual pues señalan tanto organizaciones como el equipo legal que eso estaba siendo violatorio del debido proceso que debía llevar San Miguel. Pero además, Andrea Paula, se supo que había sido detenida la hija de Rocío San Miguel de 24 años, el papá de la hija, que es expareja de Rocío San Miguel, 2 hermanos de Rocío San Miguel y otra expareja de Rocío San Miguel. Los 5 fueron presentados también ante tribunales junto con ella, quedando privada de libertad Rocío y una de sus exparejas y quedando bajo medidas cautelares de presentación ante tribunales, prohibición para declarar a los medios y prohibición de salida del país a la hija, a su papá y a los 2 hermanos de Rocío. Claro, Gabriela. Conforme también... Sí, adelante, conforme también. Sí. ¿Qué situación? Anoche pues también se llevó a cabo un allanamiento a la residencia de Rocío San Miguel, donde según lo que pudimos comprobar, pues se llevaron unos 20 mapas de Venezuela que tenía Rocío San Miguel en su casa, porque ella era docente, ella ha enseñado temas de seguridad de la nación, y también se llevaron el iPad de la hija. Este allanamiento lo hizo la Dirección de Contrainteligencia Militar. Por eso es que también las organizaciones no gubernamentales han señalado que ella sigue desaparecida, porque aun y cuando el fiscal señala que ella se encontraría detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Bolivariana, pues sus abogados ni su familia han podido comunicarse con ella desde el viernes en la madrugada cuando fue detenida. Andrea. Gabriela, pues muy importante todo este contexto para entender esta situación y esta noticia de última hora que nos llega desde Venezuela. Es el ultimátum que le da Nicolás Maduro a través de su canciller a la Oficina de Derechos Humanos, especialmente de la ONU, de Derechos Humanos, para que salgan del país, para que se vayan de Venezuela. Pero Gabriela, usted tiene incluso los videos en 3 apartes de los más importantes de la declaración del canciller, de lo que dijo respecto a este anuncio. Entonces, por favor, déles paso a esta información, a esta declaración. Sí, bueno, escuchamos entonces cuando el canciller Iván Gil anunciaba la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Venezuela. Y se le ha dado la mayor de las colaboraciones, acceso a las instancias del poder público, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la justicia, a la fiscalía, sin restricciones de ningún tipo, porque en Venezuela no tenemos nada que ocultar. En Venezuela estamos orgullosos de cómo tratamos el tema de los derechos humanos y cómo los protegemos. Sin embargo, esta oficina recurrentemente ha sido utilizada y ha sido instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel internacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano y en contra del pueblo de Venezuela. Gabriela, y ahí el pronunciamiento que viene ya es mucho más fuerte, le va subiendo el tono hasta que habla de las 72 horas, ¿no? Correcto. Aquí el canciller, hacía un repaso y aseguraba que el gobierno de Nicolás Maduro le había dado todas las garantías a la Oficina del Alto Comisionado para operar en el país. Señala que no habían tenido ningún tipo de restricciones, pero sí se ha venido denunciando que no han podido ingresar, por ejemplo, a todos los centros penitenciarios que ellos han querido. Han sido a determinados centros penitenciarios que ellos han podido ingresar.
Recordemos también un poco que esta oficina está funcionando desde el 2019, desde que vino Michelle Bachelet, cuando para ese momento ella era la alta comisionada para los derechos humanos y suscribió este acuerdo de cooperación técnica con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, pues han habido dificultades. Sin embargo, pues en palabras del canciller, él señala que el gobierno les ha dado total libertad para que ellos operen o para que ellos estuviesen operando en el país, pero que ellos se habían convertido en una caja de resonancia, como dijo casi textualmente, de grupos que para el gobierno de Venezuela estarían conspirando en contra del mandatario Nicolás Maduro. Mire, miremos rápidamente estos otros dos pronunciamientos. Esto fue lo que dijo el canciller de Venezuela con este ultimátum. La República Bolivariana de Venezuela anuncia su decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina. Y aquí es donde habla de las 72 horas. Próximos 30 días. Razón por lo cual solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta. Y por supuesto posibilidades, Gabriela, de que reconozcan esa actitud colonialista, como lo dice el canciller, pues no va a ser así, porque ellos lo que estaban pidiendo era garantías para la vida de Rocío San Miguel, pero quedamos muy atentos desde Venezuela y también las consecuencias y reacciones que haya en la región frente a esta noticia de última hora que usted nos ha contado bastante bien, Gabriela, a esta hora con todo el contexto de lo que ocurre. Muchas gracias. A ustedes, Andrea. Y un último detalle también que viene a complementar un poco esta decisión de quizás del gobierno de Nicolás Maduro, es que el día de ayer se produjo una rueda de prensa por parte del relator para los derechos de alimentación de la ONU, Michael Macri, que estuvo 15 días en el país y allí pues hizo fuertes señalamientos a distintos programas de alimentación que estaría llevando el gobierno de Nicolás Maduro, uno de los más conocidos, los llamados CLAP, a los cuales calificó como de clientelismo social y que se estarían convirtiendo en una limosna para el pueblo, y también señaló que pudo constatar que había venezolanos que estarían incluso teniendo sexo transaccional para poder tener alimentos por el alto costo de la cesta básica, de los productos, principalmente proteínas y vegetales. Esto pues en un contexto además también de que él era o es el relator independiente de la ONU para los derechos de la alimentación y que, como dije al inicio, pues hizo fuertes cuestionamientos también a la política alimentaria de Venezuela. Gabriela, muchas gracias. Quedamos pendientes de toda esta situación.